Vamos a comenzar con una palabra de oración. Hermana María Ángel Ureña, guíenos en oración, por favor. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad de estar hoy aquí reunidos para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. Ponemos tu palabra en tus manos santas para que pueda llegar a muchos corazones, Señor, y pedimos por las personas que vienen de camino, que tú las cubras y las traigas con bien, Señor. En tus manos santas dejamos todo hoy, Padre. Gracias. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, la lección hoy, estamos en la segunda lección sobre el libro de los Hechos. El Espíritu Santo empodera a las iglesias, es el tema de la lección de hoy, es en Hechos capítulo 2. El enfoque también es algunos versículos en Hechos capítulo 2. El versículo clave que vamos a verlo en un momento es Hechos 2:4. Si gustan pueden buscar ahí en sus Biblias. La aplicación es que el estudiante concluirá que el Espíritu Santo vino para empoderar y guiar a las iglesias del Señor en su trabajo hasta el fin de la edad eclesiástica. Y la lectura devocional vamos a buscar en nuestras Biblias en Juan capítulo 16. En Juan capítulo 16 vamos a leer los versículos del 1 al 15. Juan 16 del 1 al 15. Puesto de pie vamos a leer la palabra del Señor. Juan 16 del 1 al 15. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Entonces la lección de hoy es: el Espíritu Santo empodera a las iglesias. El texto es Hechos capítulo 2. El enfoque está en los versículos ahí en el capítulo 2. El versículo clave, vamos a decirlo juntos, Hechos 2:4, juntos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Otra vez, Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La aplicación es que el estudiante concluirá que el Espíritu Santo vino para empoderar y guiar a las iglesias del Señor en su trabajo hasta el fin de la edad eclesiástica. Ahora recordemos que durante el periodo de nuestro Señor Jesucristo, durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él les enseñó todo lo que les pudo enseñar.
pero no pudo terminar de enseñarles. Ahora, mientras la iglesia estaba con él, entonces, ¿dónde estaba la iglesia? Con Jesucristo. ¿Dónde estaba Jesucristo con su iglesia? Pero ahora él se va. Entonces hace falta que cuando él se vaya, alguien pueda estar ahí con la iglesia. Él vino por un tiempo, pero ahora hace falta que alguien vaya. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Que él no se va, sino que él viene y él se queda. Va a estar en una forma permanente con la iglesia. Hoy estamos estudiando, estamos estudiando acerca de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Nosotros tenemos ese mismo poder que cayó sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Nosotros tenemos ese mismo poder hoy, que es poder para testificar, poder para vivir, poder para vivir una vida separada para la gloria de nuestro Señor. Entonces, en primer lugar, quiero que vayamos a Hechos capítulo 2 y los primeros 3 versículos, Hechos capítulo 2. Y quiero que veamos el versículo 1. El versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora es interesante ver que estaban todos unánimes juntos, pero ellos estaban ahí para celebrar el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés es que se celebraban varias cosas. Vamos a ver algo acerca de eso. Quiero compartir con ustedes algo acerca de las fiestas que se celebraban de los israelitas, de los judíos. Y Pentecostés es uno de ellos. Entonces ellos estaban reunidos porque ese era uno de los días que los judíos tenían que estar reunidos. Pero en ese día estaba toda la iglesia reunida, posiblemente en el aposento alto. Y entonces, ahora cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Quiero hablarles acerca de las 3 fiestas solemnes anuales. Ahora, ustedes pueden ver la grabación de esto después, donde hay más detalles en cuanto a esto. Ahí va a salir en pantalla. Todo empieza con la Pascua. Ahora, la Pascua, ¿qué es lo que celebraba? La salida de Egipto, exactamente. Marcó la diferencia entre los egipcios y los israelitas, ¿verdad? Ahora, esa noche en Egipto hubo un muerto en todas las casas, sin excepción. La diferencia es que en las casas de los israelitas el muerto fue un cordero que tomó el lugar del primogénito. Entonces no hubo excepción en cuanto a la ejecución de la pena de muerte, pero Jesucristo, Dios permitió que entonces en el caso de los hebreos, los israelitas, un cordero tomara el lugar. Ahora, eso está señalando hacia nuestro Señor Jesucristo. De hecho, todas estas fiestas están señalando algunos diferentes aspectos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es interesantísimo ver cómo en el Antiguo Testamento se está señalando, se está predicando, se está señalando hacia nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Es interesante ver que ellos no entendieron de que la primera venida de Jesucristo no era como rey. Ellos confundieron eso. Ellos creían que la primera venida era como rey. De hecho, se piensa que Judas Iscariote estaba pensando que él iba a ser ministro encargado de la tesorería, ¿verdad? Entonces, cuando vio que no era así, entonces decidió que no, aquí no hay nada que hacer. Y entonces aprovechó otras cosas y lo entregó. Pero ellos estaban esperando entonces que él viniera como rey, cuando él tenía que venir como redentor. Así que la Pascua está señalando hacia Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Juan el Bautista señaló? ¿Qué fue lo que Juan el Bautista dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces señaló hacia Jesucristo. Así que la Pascua estaba señalando hacia Jesucristo. Ahora, la Pascua se celebraba 14 Abib. El día siguiente, el 15 Abib, empezaba la fiesta solemne de los panes sin levadura, que era del 15 al 21 Abib. Y eso empezaba con un día de Santa Convocación, terminaba con un día de Santa Convocación. O sea, era un sábado, pero no era un sábado de 7º día, sino que era un sábado por fechas. Y podía caer cualquier día de la semana. De hecho, en la semana que Jesucristo fue crucificado,
caía miércoles. Ese sábado caía miércoles, porque caía jueves, porque Jesucristo fue crucificado el miércoles. Ese año, el 14 Aviv, que el día que se celebraba la Pascua y se ofrecía el Cordero, Jesucristo estaba muriendo como el Cordero de Dios. Entonces, el siguiente día, 15 Aviv, era un sábado, pero era un sábado por fechas, y ese año cayó jueves. Así que Jesucristo estuvo en la tumba jueves, viernes, sábado y resucitó el primer día de la semana. Así que empezaba la fiesta solemne de los panes sin levadura. Ahora, hay 3 fiestas solemnes que quiero mencionar aquí. Una es el día después del sábado de los panes sin levadura. A ver si me entienden. Está 14 Aviv, que es la Pascua. 15 Aviv, que empiezan los panes sin levadura, 7 días. Y empieza con Santa Convocación, termina con Santa Convocación. El siguiente sábado, que está entre esos días de celebración, entonces es lo que marca que el día después, el primer día de la semana después, entonces hay una fiesta solemne. Es la fiesta solemne de las primicias, o la fiesta solemne de los primeros frutos. Ahora, ven qué interesante. Jesucristo resucitó el primer día de la semana de los panes sin levadura. O sea, Él resucitó el día que estaban celebrando las primicias o los primeros frutos, que era una ofrenda mecida a Jehová. Ellos no podían comer del fruto sin antes haberlo ofrecido al Señor. Y cayó precisamente el día de resurrección, porque Jesucristo es las primicias. Él es el primogénito de los muertos, primogénito de los nacidos y primogénito de los muertos. Entonces, Él es primeros frutos, Él es las primicias. Ahora, también se estaba celebrando la siega de la cebada. Entonces, hay estas 3 fechas coinciden con siegas, con cosechas. Aquí es la fiesta o la siega de la cebada, y caía entonces, como dije, el día después del día de reposo de los panes sin levadura. O sea, Jesucristo falleció, fue crucificado 14 Aviv, 15 Aviv, que en esa semana fue martes, miércoles y jueves. Entonces, el domingo resucitó Jesucristo, y era el día precisamente que se ofrecía la fiesta solemne de los primeros frutos. La siguiente fiesta era 7 días de reposo después. Por eso le llaman a esto la fiesta de las semanas, que es Pentecostés. A Pentecostés se le llamaba la fiesta de las semanas. Es la fiesta solemne de las semanas, que es Pentecostés. Pentecostés significa 50. O sea, 50 días después, que es contando 7 semanas, después entonces es cuando cae Pentecostés. Y cosa interesante, cae otra vez primer día de la semana. Entonces ellos estaban reunidos en este día, el día de la siega del trigo, que es el siguiente, el día siguiente al 7º día de reposo después de la Pascua, que caía domingo. Y ellos estaban ahí reunidos porque tenían que estar reunidos, porque estaban celebrando precisamente la fiesta solemne de las semanas o Pentecostés. La siguiente fiesta, que a veces se considera entre las más importantes, caía en el mes de Nirri. El mes de Nirri es el 7º mes, pero el mes de Nirri era el antiguo Año Nuevo. Recuerdan, en la Pascua, el Señor les dijo, esto será principio de años. Entonces el 7º se pasó para primero, pero siguió siendo 7º para muchos aspectos. Entonces, en ese mes, el mes de Nirri empezaba con trompetas. Luego seguía el 10 del mes, es el Yom Kippur, que es el día de redención, el día de expiación. Luego el 15 del mes, entonces empezaba la fiesta solemne de los tabernáculos, donde ellos entonces tenían que vivir en enramadas, recordando el tiempo que ellos pasaron 40 años en el desierto,
viviendo en tiendas. Y debían recordar eso. Pero también eso corresponde con otra fiesta de siega. Y esa es la fiesta de siega de todos los frutos. A esa fiesta muchas veces se le llama el recogimiento, porque se está celebrando todo lo que se ha cosechado durante el año. También coincide con la siega de los olivos o las olivas. Me corrigió Dani que la fruta se llama oliva. El árbol es olivo y la fruta es la oliva. Entonces se celebra la fiesta de la cosecha de las olivas. ¿Ok? Si usted tiene alguna pregunta, con mucho gusto podemos verlo. Muy bien, estamos entonces en cuanto a las tres fiestas y por supuesto que hay mucho que ver en cuanto a esto y espero que esto les ayude para que podamos entender lo que está hablando aquí, el día de Pentecostés. Sí, hermano. Jesucristo cumplió con su muerte en semana varias fiestas, pero las que faltaban, trompetas, tabernáculos, se siguen celebrando los judíos, pero no se han cumplido, son para el futuro. La fiesta de Pentecostés se cumplió. La fiesta de los tabernáculos. Ok, vean qué interesante. La fiesta de los tabernáculos, que es la siega de la oliva, es cuando Jesucristo viene en gloria y pone el pie en el monte de los olivos. Amén. Qué lindo, ¿no? Entonces Él va cumpliendo estas fiestas, todo está señalando hacia nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos ahora a Hechos capítulo, vamos a regresar un momentito. Quiero regresar a los versículos 2 y 3. Y de repente vino del cielo un estruendo. Ahora, ¿qué fue lo que vino del cielo? Un estruendo. Como de un viento recio que soplaba. ¿Hubo viento? Ok, ¿hubo viento? No. No hubo viento, sino que era un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ahora es interesante la comparación porque neuma en el griego también significa viento. Entonces por eso muchos dicen que hubo viento. No, no hubo viento. Lo que hubo fue un estruendo. Por cierto, que debido a ese estruendo todo el mundo vino a ver qué estaba pasando, que fue cuando Pedro les predicó. Entonces vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, fue un estruendo que no solamente llenó toda la casa, sino que además de eso la gente alrededor lo escuchó. Y dice entonces el versículo 3, y fueron todos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ok, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Hay fuego? Ok, entonces unas lenguas repartidas como llamitas, ¿verdad? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Eso nunca se repitió. Hubo otras ocasiones cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas, pero esto de las lenguas repartidas como de fuego nunca se repitió, por lo menos hasta donde las Escrituras lo dicen, nunca se repitió. Ahora, entonces notemos, el bautismo fue sobre la iglesia, el cuerpo, ¿verdad? Las lenguas repartidas son individualmente sobre cada uno de ellos. Bien, ahora, entonces vamos al versículo 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ok, tomemos nota. ¿El bautismo es por fuera o por dentro? ¿Es por fuera o por dentro? Por fuera. O sea, Dios guarde y nos llenemos de agua, ¿verdad? Cuando nos bautizamos. Entonces el bautismo es por fuera. Y nosotros somos bautizados. Entonces el bautismo es por fuera. Cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, entonces fue el bautismo
por fuera, sobre el cuerpo. Pero además de esto, dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿alguien recuerda un pasaje donde se nos encomienda, se nos exhorta a que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo? Sí, Pablo, ¿dónde? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed lleno del Espíritu. Está en Efesios 3:18. Muy bien. Entonces aquí se nos manda, y está en el imperativo, sed llenos del Espíritu. Así que es algo que debemos procurar. Ahora, hay mucha confusión en cuanto a llenura del Espíritu. Llenura es control. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu que está muerto en delitos y pecados, le da vida y establece morada. A partir de ese momento, el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu y da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es posición. Desde ahí comienza a trabajar entonces en el alma. El alma es mente, sentimientos, voluntad y conciencia. O sea, es la vida. Y nosotros entonces vamos viendo el trabajo del Espíritu Santo a través de nuestra vida, donde el Espíritu Santo que está en el Espíritu está trabajando en el alma. Cuando dice sed llenos del Espíritu, entonces está hablando de una obediencia, porque está en el modo imperativo. El modo imperativo es una apelación entonces a el lugar donde tomamos las decisiones, o sea, la voluntad. Está diciendo que sed llenos del Espíritu, tome la decisión de hacerlo y hágalo. Eso significa que conforme nosotros vamos leyendo la palabra de Dios y vamos teniendo esa comunión con el Señor, el Espíritu Santo va trabajando en nuestra vida y nosotros debemos ir entregándole el control de diferentes partes de nuestra vida conforme el Señor nos va señalando. O sea, el Señor viene y dice, bueno, Walter, usted tiene el problema de la ira. ¿Qué va a hacer con eso? Ahora, si yo le digo, bueno, Señor, sí, voy a pensarlo, voy a orar al respecto y yo te aviso. Ok, si esa es mi respuesta, entonces el Señor se detiene en mi desarrollo cristiano, porque yo necesito tomar la decisión. Es un error decirle al Señor, lo voy a pensar. Hermanos, hay cosas sobre las que no tenemos que orar. Es un mandato, es una orden. Por lo tanto, no hay que pedirle la voluntad del Señor. Ya está, ya Él nos lo dijo. Y necesitamos entonces obedecer lo que dice la palabra de Dios al respecto. Cuando dice, sed lleno del Espíritu Santo, entonces nosotros debemos procurarlo. En el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, a la iglesia se le dio poder para testificar. Y a cada individuo se le dio poder para vivir, para que pudieran entonces permitir que el Señor pudiera trabajar en ellos, viviera en ellos y a través de ellos. Todo eso lo recibieron en el día de Pentecostés. Luego dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Yo creo que uno de los dones que más confusiones está dando en el día de hoy es el don de lenguas. El don de lenguas, ¿verdad? Bueno, yo quiero ser claro en cuanto a eso. El don de lenguas hoy no existe. No hay don de lenguas hoy. El don de lenguas fue mientras se escribía el Nuevo Testamento. Cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento, entonces eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8, cuando venga lo perfecto. Entonces cesará lo que es en parte. Y está hablando de las tres, ahí se mencionan tres dones, y entre ellos está el don de lenguas, porque eso era para manifestación. Las lenguas era para testimonio a los judíos, para que ellos pudieran ver de que esto era de parte de Dios. Ahora dice, sigamos leyendo aquí, versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén
judíos. Además de eso, habían llegado para el día de Pentecostés. Entonces había mucha gente que moraba en Jerusalén, pero también la gente había venido. Recuerda lo que llaman el día de Ramos, el domingo de Ramos, que no fue en domingo, sino que fue en viernes, por cierto. Pero la entrada triunfal, ¿verdad? En eso sí pegaron, la entrada triunfal. Eso, entonces, recuerdan que eso, lo que está hablando es acerca precisamente de él entrando a tomar y limpiar el templo. Mucha gente venían de todas partes. Los de provincias fueron los que lo aclamaron, Hosana. La gente dice, ¿qué pasó cuando lo crucificaron? Si la entrada triunfal fue fue viernes, y el siguiente miércoles gritaron crucifícale, ¿qué pasó? Es que no fueron los mismos. Los que venían proclamándolo, Hosana, eran los de provincias, que venían entrando a Jerusalén para la celebración de la Pascua, los días de panes sin levadura y los primeros frutos. Ellos venían para celebrar la fiesta, venían entrando. Pero cuando ellos llegaron, si ustedes vuelven a leer el pasaje, en cuanto a la entrada triunfal, cuando ellos llegaron en la entrada de Jerusalén, la gente preguntaba, ¿y este quién es? O sea, eran los moradores de Jerusalén, no lo conocían. Y los de provincia decían, este es el Mesías, este es el hijo de David. Los de Jerusalén no lo conocían. ¿Recuerda cuando Jesús lloró sobre Jerusalén? Ellos nunca lo aceptaron. Y fueron ellos, los de Jerusalén, quienes gritaron. Entonces el miércoles siguiente gritaron, crucifícale. Los de Jerusalén. Ahí está la diferencia. Entonces, volvamos. Moraban entonces en Jerusalén judíos. Eran judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, estos son lo que está sucediendo en el día de Pentecostés. Dice el versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. O sea, ellos escucharon el escándalo. ¿Recuerdan el estruendo que parecía de un viento recio que soplaba? Entonces, hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Tomemos nota. ¿Qué fue lo que se dio entonces en el día de Pentecostés? ¿Qué estaban hablando? Estaban hablando idiomas. Estaban hablando lenguas. Por cierto que hay una lista acerca de cuántos son. En los versículos que no vamos a leer, comenzando con el versículo 9, hay una lista de unos 15 idiomas que se hablaron en el día de Pentecostés. Dice el versículo 8, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y entonces, si seguimos leyendo, vemos donde dice, ¿cómo es posible que nosotros los escuchamos hablar en nuestra propia lengua en que nacimos, nuestra propia lengua en la cual nosotros nacimos? Vamos a seguir leyendo, vamos entonces ahora. Bueno, quiero que establezcamos esto. Lenguas no es una jeringonza, no es un idioma celestial, no es algo que nadie entiende. Sí se usó esa expresión, pero para referirse que no los que están presentes no la entienden. If I start speaking English, some of you may understand, but others will not. O sea, si yo comienzo a hablar en inglés, algunos me entenderán, pero otros no, ¿verdad? Pero eso no es hablar en lenguas. De hecho, yo no tengo el don de lenguas, sino que yo soy bilingüe. Hablo tanto inglés como español. Eso no es hablar, eso no es el don de lenguas. Yo tuve que aprenderlo, ¿verdad? El don de lenguas no lo aprendía. El don de lenguas era un don que se les daba en el momento para que ellos le testificaran a los judíos de diferentes naciones acerca de nuestro Señor, y cesó cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento. Vamos ahora a la explicación que dio Pedro, comenzando con el versículo 14, donde ellos están diciendo, pero ¿qué es esto?
están borrachos. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces dice el versículo 14. Bueno, no leí un pasaje, un versículo que me quedó ahí. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos hablado? Vamos ahora al versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ya no eran 12. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces en Joel capítulo 2 es donde está la profecía que se cumplió en el día de Pentecostés. Seguimos leyendo. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice en el versículo 21. Eso es lo que iba a ocurrir. Ahora me brinqué los versículos 19 y 20 de la profecía de Joel, aunque Pedro lo citó. Yo me los brinqué porque eso se refiere a la segunda venida. Entonces, lo referente a lo que acabamos de leer se cumplió en el día Pentecostés. Lo demás se va a cumplir en la segunda venida de nuestro Señor, cuando se caen las estrellas y hay una destrucción de la tierra que luego tiene que ser reconstruida para que pueda ser habitada para el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Termino con esto. Dice el versículo 21, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este es el espíritu del asunto, el meollo del asunto. El meollo del asunto es testimonio. Vida cristiana para testificar, para hablarle a otras personas de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó en el día de Pentecostés? La iglesia y luego las iglesias que salieron de esa iglesia, entonces tienen el poder para llevar el mensaje al mundo. Y además de eso, también para vivir por el Señor. Que nuestra vida sea cambiada, que nuestra vida sea transformada para la gloria de nuestro Señor. Que otros puedan verlo a Él. Que otros puedan verlo a Él. O sea, nos da el poder para testificar y nos da la llenura del Espíritu Santo para controlar nuestra vida. Dice Pedro de que Jesucristo está siendo formado en nosotros. Dice Pablo de que nosotros estamos siendo formados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y esto está ocurriendo en el alma por la llenura del Espíritu Santo que va tomando control. Y el propósito es poder testificar, para que nosotros podamos testificarle a las personas que están alrededor de nosotros. Termino con esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros al respecto? Hay muchas personas allá afuera que no conocen a Cristo como Salvador personal. Están esperando que les hablemos. A veces nos da miedo, nos da temor. Jesús dijo, no se preocupen. Yo les voy a decir qué decir. Tranquilos. Si nosotros contamos con el Espíritu Santo, contamos con la llenura, entonces podemos testificar. El consejo que yo doy es este. Para empezar a testificar con una persona, hágalo simple. Cuéntele su experiencia de salvación. De hecho, en 2 minutos. Yo estuve un tiempo aprendiendo de cómo desarrollar negocios. Y hay una expresión que le llaman elevator speech. Elevator speech es un pequeño discurso que nosotros daríamos en el ascensor. O sea, si nos encontramos a alguien en un ascensor, que podamos en un par de minutos
decirle de qué se trata lo que nosotros estamos haciendo e invitarlo a recibir más información. En 2 minutos. Ahora, ¿podemos hacerlo? Este es el consejo que les doy. Comienzan a escribir su testimonio de conversión. Comienza a escribir, ¿ok? Ahora, probablemente lo va a hacer muy grande. Entonces comience a reducirlo. La idea es que usted pueda en 1.5 a 2 minutos dar esa charla, dar ese testimonio a una persona con la que usted se encuentra. Eso, mis hermanos, ese testimonio de nuestra conversión, vieran qué útil que es en las manos del Espíritu Santo para hablarle a las personas, porque Él convence de pecado, de justicia y de juicio, y usa nuestro testimonio con el poder del Espíritu Santo para hacerlo.